Una mujer muere de una manera misteriosa luego de denunciar a una empresa de taxis porque supuestamente uno de sus conductores se comportó de manera extraña. Ella dice que este conductor manejaba de manera errática y estuvo sobrepasando los límites de velocidad. Además, le hizo varios comentarios diciendo que escuchaba voces de que debía asesinar personas. Este era el caso de Royal Harrington y la familia Winger, Mark y Donna Winger. Este es uno de los casos más extraños que conozco debido a que hasta el día de hoy existen varias versiones de cómo acabaron con la vida de esta mujer llamada Donna Winger. Todo comienza el 23 de agosto del año 1995 en el estado de San Luis, Florida. Donna, de 32 años de edad, venía de un vuelo después de visitar a sus padres. Ella estaba acompañada de su hija Bailey Winger, una niña de tan solo un año de edad. Al llegar al aeropuerto de San Luis, Donna decide contratar un taxi para ir hasta su casa. Esta agencia de taxi se llamaba BART. El chofer disponible en ese momento era Royal Harrington, un joven de 22 años de edad que estaba apenas empezando a trabajar por primera vez en su vida. Royal solamente tenía un mes en el empleo y ya habían varias quejas de otros usuarios que tomaron sus servicios. Evidentemente, Donna no sabía nada sobre esto y cuando iba en trayecto a su casa, este joven empezó a hacer comentarios extraños sobre que a veces sentía la necesidad de atropellar a personas o animales. También le dijo a Donna que escuchaba voces en su cabeza de que debía asesinar. Donna, al escuchar todas las cosas que decía este sujeto, se empezó a preocupar temiendo por su vida y la de su hija. Y si esto fuera poco, este joven taxista empezó a manejar de manera brusca y sobrepasando los límites de velocidad. A tan solo 15 minutos de haber tomado este taxi, Donna, asustada, le pidió a Royal que parara en la siguiente esquina, alegando que debía hacer una compra a última hora. Ella trató de no levantar sospechas del miedo que sentía por el comportamiento de este conductor. Todo esto para que él no le fuera a hacer daño ni a ella ni a su hija. Además, Donna quería evitar a toda costa que este joven supiera dónde vivía por miedo a que intentara hacerle algo a su familia. Efectivamente, este joven se orilla en el siguiente semáforo, Donna le paga el viaje y se fue por donde vino. Donna creía que su pesadilla había terminado y que esta sería la última vez que vería a este joven, pero la realidad es que no fue así y te sorprenderás la manera en cómo terminó todo esto. Al esperar unos minutos, Donna contrata a otro taxi y termina llegando a su casa sana y salva. Ese mismo día por la noche, cuando llega su esposo Mark Winger, Donna le comenta todo lo sucedido con el taxista. Ella, con voz quebrantada, le comenta todo lo que vivió en ese momento, temiendo por su vida cada minuto que pasaba dentro del auto. Su esposo Mark la consuela y le promete que ya está a salvo y que más nada le pasará. Pero la realidad es que todo terminará de la peor manera. Donna en una libreta registra por escrito todo lo sucedido ese día para que quedara constancia del comportamiento tan extraño del taxista. Resulta que el día siguiente de haber ocurrido todo esto, ella, en junta con su esposo Mark, deciden denunciar a la agencia de taxis por daños y prejuicios ante el comportamiento de uno de sus trabajadores. Este caso se fue a juicio y terminan dando a la Donna $10,000 de compensación. Además, despiden al Royal Harrington que llevaba menos de 2 meses trabajando. Esta familia creía que a partir de ahora su vida estaría libre de peligro y que todo sería mucho mejor. Tuvieron que pasar solamente 3 meses de este incidente para que ocurriera lo peor y lo que todos estaban temiendo. Roger Harrington había acabado con la vida de Donna de una manera brutal que nadie logró entender cómo lo hizo. El 12 de noviembre a las 4:45 de la tarde, el esposo de Donna, Mark Winger, llamaba al 911 anunciando un crimen dentro de su casa que era difícil de digerir. Policía de Springfield, ¿cuál es su emergencia? Emergencia, emergencia. Acabo de disparar a un hombre en mi casa. ¿Está ahora dentro de su casa? Está dentro de la casa, sí. Estaba golpeando a mi mujer. ¿Dónde está ese hombre? Está tirado en el suelo. ¿Está muerto? No lo sé. Hace unos ruidos muy raros. ¿Sigue el hombre dentro de su casa? Sí, está tirado en el suelo. Con una bala en la cabeza. ¿Le ha disparado usted? Sí, he sido yo. Estaba matando a mi mujer. Por favor, mi hija está llorando. Mi hija está llorando. Tengo que colgar. Enseguida vuelvo a llamarles. ¿Sí? Señor Winger, Sí, sí. Departamento de Policía. Hemos enviado una patrulla, pero necesitamos saber qué es lo que está ocurriendo.
Mi mujer está moribunda en el suelo. ¿Está viva? Creo que sí. En la grabación, este hombre dice que un sujeto estaba golpeando a su mujer en la sala de su casa y él le dio un tiro en la cabeza. Con llanto y preocupado, este hombre estuvo esperando a las autoridades para corroborar el hecho en esta escena del crimen. Al sitio acude primeramente la policía y fotografían la escena ocurrida en la casa de la familia Winger. Aquí estaba el cadáver sin vida de Royal Harrington y el cuerpo de Donna Winger, que aún tenía un hilo de vida. Al sitio también acudió una ambulancia que se llevó a Donna Winger en un intento de poder salvarla. Apenas al llegar al hospital no se pudo hacer nada y se certificó la muerte de Donna Winger a las 5:33 de la tarde del mismo día. Donna tenía múltiples golpes en la cabeza provocada por un martillo de hierro encontrado en la escena del crimen. Mientras tanto, Royal Harrington yacía muerto con 2 disparos en la cabeza. Quiero que te acuerdes de este dato porque es bien importante y al final del video sabrás por qué. Después de todo esto, la policía interroga al esposo de Donna, Mark Winger, para conocer más a detalle qué era lo que había ocurrido. Él les comenta que estaba haciendo ejercicio en el sótano de su casa como era de costumbre todos los días. De la nada empieza a escuchar gritos de auxilios por parte de su mujer proveniente de la sala. En el sótano, Mark tenía un arma semiautomática calibre 45 que estaba guardada en uno de los cajones. Sin pensarlo, este hombre subió y encontró a Royal Harrington golpeando con un martillo a su mujer. Inmediatamente Mark le dispara 2 veces en la cabeza dejándolo en el suelo. Después de esto, él les comenta que estaba triste por lo ocurrido y se lanzó al cuerpo de su mujer a llorar y abrazarla. Después de esto fue que llamó por primera vez a la policía y luego una segunda vez. Mark Winger también le comenta a la policía que Royal Harrington los estuvo acosando por mucho tiempo y que esto que hizo se debía a un tema de venganza porque por culpa de Mark y de Donna él perdió su empleo. En la casa de los Winger también consiguen la nota escrita por Donna sobre el día del incidente con el taxista. Además descubren que Royal Harrington tenía un historial de trastorno mental y había sido ingresado para recibir tratamiento psiquiátrico en 2 ocasiones. Todo esto hizo que Royal Harrington encajara más en el papel del villano por sus problemas mentales y que decidió cobrar venganza hacia la persona que hizo que perdiera su primer empleo. Este caso fue muy controversial en los Estados Unidos y los periódicos no se hicieron esperar y la primicia fue que Mark Winger, un héroe que tuvo que perder a su esposa y a la vez quitarle la vida a un hombre. Los padres de Royal, la señora Beth y su esposo Rick Harrington no terminaban de digerir lo sucedido. Ellos no creían que su hijo fuera capaz de hacer algo como esto. Por otro lado, Mark Winger fue conocido como un héroe y recibió donaciones y premios por parte del alcalde de la ciudad y de los citadinos. Poco a poco esta historia se fue olvidando y tuvieron que pasar 4 años para que este caso diera un giro inesperado y terminara sorprendiendo a todos. Para el año 1999, ya Mark se encontraba casado con la que era la niñera de su hija Bailey Winger. Él tuvo 3 hijos con esta mujer y eran una familia aparentemente feliz. Mark se encontraba pasando por problemas económicos, así que decide demandar a la empresa de taxis por lo sucedido hace 4 años por uno de sus ex empleados. Todo esto con el propósito de sacar la mayor cantidad de dinero posible. Él estaba demandando a la empresa por una suma millonaria de $10 millones. Para el que no lo sepa, toda empresa que esté pasando por un tema de demanda, y más si se trata de una suma de dinero tan grande, tiene la obligación de investigar a fondo lo ocurrido y si es necesario reabrir el caso. Exactamente esto fue lo que hizo la empresa, que contrató sus propios detectives en junta con los oficiales a cargo del caso de la familia Winger. En paralelo a esta investigación, una mujer llamada Dean Soul, quien era en vida la mejor amiga de Donna Winger, se encontraba al borde de la muerte tras una depresión que llevaba desde la muerte de Donna. Dean Soul, antes de morir, le hace una confesión a la policía que fue fundamental para que este caso cambiara el rumbo y se empezara a ver de otra manera. Ella les dice que antes y después de la muerte de Donna estuvo manteniendo relaciones con el marido Mark. Además, les comenta que llevaban un amorío en secreto donde el mismo Mark le había prometido que pronto terminaría su matrimonio y que se casaría con ella. Todo esto fue cierto y corroborado por el registro de llamadas y las facturas del hotel donde estos dos se reunían para tener relaciones.
Esto hizo dudar a los investigadores y empezar a sospechar de aquel hombre que durante años fue catalogado como un héroe nacional. Con un punto de vista distinto y con este caso nuevamente abierto, empezaron a trabajar día y noche para descubrir lo que realmente pasó esa tarde del noviembre del 95. Los 9 detectives se dieron cuenta que los primeros investigadores a cargo del caso Winger habían hecho un pésimo trabajo y además pasaron por alto un montón de pruebas importantes e información que nunca salió a la luz. Los detectives tocaron 4 puntos fundamentales para la solución de este caso. En primer lugar, si Royal Harrington fuera estado golpeando a Donna, como dijo Mark, en la camiseta tendría que haber manchas de sangre de Donna. Esto no era así porque en la camiseta de Royal solo se consiguió la sangre de él mismo. Te explico. Cuando una persona blande un objeto contundente para golpear a otra persona, que en este caso era el martillo con el que desvivieron a Donna, siempre, pero siempre las salpicaduras de sangre van en sentido del movimiento con que se usó el objeto. Además, las manchas de sangre terminan siendo lineales y estas serán más gruesas o más finas dependiendo de la velocidad con la que se manipuló el martillo en este caso. Además, la persona que haya manipulado este martillo para desvivir a otra, sí o sí en su cuerpo o en su ropa tiene que haber manchas de sangre en forma lineal como te muestro en la pantalla. Y como te dije, a Royal Harrington no se le encontró ni en la ropa ni en el cuerpo la sangre de Donna Winger por ningún lado. En cambio, en la ropa de Mark se habían rastros de este tipo de mancha de sangre alargada y fina como te muestro en la siguiente imagen. También en esta misma camisa había mucha sangre de Donna porque si recuerdas, Mark les dijo a las autoridades que él se lanzó a abrazar a su mujer cuando la vio tirada en el suelo. En segundo lugar, la versión contada por Mark hacia las autoridades no correspondía realmente con lo encontrado en la escena del crimen. Él dice que le disparó a Royal mientras estaba de rodillas. Pero ¿cómo se explica que el cuerpo de él estuviera a 4 metros más allá del cuerpo de Donna? Esto no tenía sentido porque si supuestamente cuando Mark sube y ve a este sujeto, él dijo que le disparó allí mismo. Se supondría que el cuerpo de Royal tendría que estar al lado del de Donna y no a 4 metros de distancia. En tercer lugar, las salpicaduras de sangre encontradas en la pared y en el techo no correspondían con la posición que Mark dijo haber visto a Royal golpeando a su mujer. Y por último, ¿recuerdas que al principio del video te dije que a Royal Harrington lo habían encontrado con 2 disparos en la cabeza? Los detectives se percataron que en la grabación de Mark, cuando llamó al 911, él dice claramente que Royal tenía un disparo en la cabeza. Sí, está tirado en el suelo, con una bala en la cabeza. ¿Le ha disparado usted? Sí, he sido yo. Estaba matando a mi mujer. Por favor, mi hija está llorando. Mi hija está llorando, tengo que colgar. Luego, en el interrogatorio, Mark le dice a las autoridades que le dio 2 disparos al mismo tiempo, lo cual era mentira y te diré por qué. Una vecina de la familia dice que escuchó 2 disparos, pero en un intervalo de 5 minutos. Además, en la escena donde estaba el cuerpo de Royal, habían 2 charcos de sangre. Cuando pasa esto es porque el cuerpo se movió de un sitio a otro. ¿Pero por qué motivo? La policía presume que Mark le dio un primer disparo creyendo que había muerto y que cuando llamó a la policía en la primera vez se percató de que Royal aún estaba vivo. Además, en el audio se escuchan unos quejidos que la policía creen que fueron los de Royal Harrington antes de morir. Esto hizo que Mark colgara la llamada diciendo que supuestamente debía ir a ver a su hija, pero los detectives creen que él colgó la llamada para rematar a Royal. Además, los casquillos de balas encontrados en la escena del crimen tampoco coincidían en el lugar que supuestamente Mark dijo haber realizado los disparos. Y si esto te parecía poco, había un dato sumamente importante que se pasó por alto en la primera investigación. Los compañeros de cuarto de Royal le habían dicho a la policía que ese mismo día que pasó todo esto, Mark había llamado a Royal para que fuera ese día a su casa para supuestamente arreglar de buena manera lo ocurrido con su esposa. Esta información se corroboró porque sí existió ese registro de llamada y también que en el carro de Royal había una nota escrita donde aparecía la dirección de la casa de los Wingers y además la hora de encuentro. Pero la pregunta que se deben estar haciendo todos es cómo ocurrió todo esto. Una vez que Mark citó a Royal para las 4:30, él estuvo esperando con ansias su llegada. Apenas llega, Mark lo recibe y lo hace pasar hasta la cocina.
Aquí Mark le muestra la nota escrita por su mujer Donna sobre lo ocurrido el día del incidente. Inmediatamente Mark le saca el arma y lo obliga a ponerse de rodillas y posterior a esto le termina dando un primer disparo en la cabeza. Cuando su mujer Donna, que estaba en la habitación de arriba, escucha el disparo, sale corriendo a ver qué pasaba. Ella ve que su marido acababa de ejecutar a un hombre y ésta sale corriendo hasta la puerta de la casa. Pero ya Mark estaba preparado esperándola con un martillo para desvivirla. Posterior a todo esto, Mark realiza la primera llamada al 911 y cuando se percata de que Royal seguía con vida, decide colgar y terminar su trabajo. Finalmente, el nuevo juicio se celebró el 27 de agosto del mismo año. Estas pruebas terminaron por demostrar que Mark realmente no era un héroe, sino un asesino frío y calculador. Tanto Donna como Royal Harrington fueron las víctimas de un asesino despiadado. La policía determinó que el móvil era económico porque se me había olvidado decirte que cobró $50,000 por el seguro de vida de Donna y además que él quería rehacer su vida con otra mujer. Mark tenía el crimen perfecto porque desde hace tiempo quería deshacerse de su mujer Donna. Y el hecho de que haya ocurrido el percance con el taxista del aeropuerto, esto le encajó como anillo al dedo. Imagínate esto, un hombre con problemas mentales que asustó a tu esposa y ella registró por escrito todo lo sucedido. Demanda a la empresa, despiden a Royal y este por cobrar venganza termina quitándole la vida. Pero en lo que realmente te tienes que dar cuenta es que si Mark no hubiera demandado a esta empresa de taxis, posiblemente no se supiera que él era el verdadero asesino y se fuera salido con la suya. Pero como dice el dicho, no hay crimen perfecto. Recuerda que si te gustó el video, por favor dale like y si quieres que narre otra historia, házmelo saber en los comentarios. Nos vemos en la próxima.